Dios le bendiga a todo el pueblo del Señor. En este su programa Dios habla hoy, en su radio, televisión, El Momento de Dios. Mis hermanos, más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que están a través de las redes sociales, a través del Facebook, El Momento de Dios Radio, en el Instagram, El Momento de Dios, y a través de las páginas sociales www.elmomentodedios.com. Mis hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor y en el segundo libro escrito por el profeta Samuel, el capítulo 6, del 1 hasta el 11, pero vamos a leer ciertos versículos nomás por cuestión de tiempo. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, Hijo y la comunión de su Santo y bendito Espíritu. David intenta llevar el arca a Jerusalén. Ese es como título. Vamos a leer desde el versículo 3. Dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Padre celestial, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor, la honra, la gloria, la alabanza solo a ti, Señor amado. Te pedimos que seas tú obrando, mi Dios, a través de esta señal, que sea usted, mi Dios, tocando los corazones y los pensamientos de aquellos que sintonizan, mi Señor, esta frecuencia. Bendícele, Señor, la trayectoria de tu palabra. Tócalos con la presencia del Espíritu Santo de Dios, y sea usted hablando de todas y cada una de nuestras vidas. Y tu siervo que está aquí, Señor, pueda ser un canal de bendición en tus manos, para la gloria y la honra eterna de tu nombre. Te damos gracias, mi Dios y mi Rey, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, aquí nosotros podemos ver en este capítulo de que David quería trasladar el arca a la ciudad de Jerusalén. Él la quería llevar. El arca estaba en casa de Abinadab. Cuando el Señor, Dios Todopoderoso, había derrotado allá a los filisteos, nosotros podemos recordar esta cita bíblica en el cual Dagón estaba a los pies del arca, y después que fue despedazado. Entonces, ¿qué hicieron los filisteos? Devolvieron el arca. ¿Y la devolvieron en qué? En una carreta. Entonces, había pasado ya más o menos unos 70 años de que el arca estaba en casa de Abinadab, y más o menos unos 400 años en cual el Señor habló a Moisés en el capítulo 25 del Éxodo, cuando él dijo que construyeran el arca. Entonces David dispone llevar el arca. ¿Por qué lo quería hacer? Porque el arca representaba ¿qué cosa? La presencia del Dios Todopoderoso. Y eso usted y yo lo podemos ver
en el libro del Éxodo, capítulo 25, versículos 22, que dice así: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que estaban sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces nosotros podemos ver, y lo que registran las Santas Escrituras, de que el Señor se manifestaba a Moisés a través del arca. Ahí le dice en el propiciatorio. Y el arca era lo más sagrado que en aquellos entonces tenía el pueblo de Israel. El arca era hecha de madera de acacia, recubierta de oro, tenía 1,15 m de largo por 68 centímetros de ancho y 68 centímetros de alto. Usted y yo podemos ver aquí que el rey David quiso llevar el arca, pero él tenía toda la mayor predisposición de llevar el arca porque representaba la presencia de Dios. Y en el versículo 3, usted y yo podemos ver, dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado. E iban los dos hijos de Abinadab, Uza y Ahío. En el versículo 5, usted y yo podemos ver aquí que dice: y David hizo un festejo, hizo una celebración, por el cual el arca iba siendo ya trasladada a la ciudad, con rumbo a la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué llevaban ahí? Nos dice aquí en el versículo 5, dice: con instrumentos de madera, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Iban danzando, iban alabando a Dios. Y hasta ahí estaba todo muy bien, perfecto. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que cometieron un error. Al llevar el arca. Por eso es que pasó lo que pasó en ese entonces. Y si nosotros vamos a Números, al libro de los Números, capítulo 4, versículo 5, dice así: cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Entonces, aquí podemos ver un error que cometieron. La pusieron el arca, ¿en dónde? En una carreta. Y tiene que llevarse todo como corresponde aquí en las Escrituras. Tenían que cubrir el arca y aquí registran de que no la cubrieron. Y si nosotros vamos al libro de Éxodo 25, versículos 13 y 14, mire lo que dice: harás unas varas de madera de acacia, las cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Usted y yo podemos ver aquí que además de que tenían que cubrir el arca, tenían que llevarla ¿cómo? No en una carreta, sino ¿en dónde? Con esas varas que tenían que ir en los anillos, tenían que llevarla. ¿Quiénes? Los sacerdotes, quienes tenían que llevarla de una manera como estaba indicado y estipulado aquí en las Escrituras. Tenía que estar tapada y tenían que llevarla. ¿Y la llevaron de qué manera? La llevaron ¿cómo que se llama? En una carreta. A los filisteos, porque ellos no sabían nada, ellos devolvieron el arca, perfecto, pero que ya la devolvieron, porque ellos estaban ignorantes de cómo se lleva un arca y de qué era lo que representaba. Pero el pueblo de Dios acá no. Y si nosotros también registramos en Números, en el libro de Números 4, versículo 15, dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario,
cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Entonces lo que hizo Usa fue tocarla, y al tocarla se cumplió lo que estaba ahí en la escritura, y él murió. Entonces había desconocimiento de cómo tenía que trasladarse el arca, de qué manera tenía que. Entonces todo eso eran errores, y todos estos errores derribó la celebración que tenía David en su pensamiento. Y todo esto, ¿qué pasó? Le causó tristeza y le causó temor a él. Y dice en el versículo 8: y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Mire lo que está diciendo él. Tenía tristeza y tenía temor por todo lo que había acontecido. Y cuando hace esta pregunta, dice: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Él se pone a meditar. Y esto nos quiere llevar a una reflexión a todos y cada uno de nosotros. Dice: es buena idea, dice, para el rey David llevar entonces el arca. Era una muy buena idea, pero la manera en la que se llevó el arca no era la correcta, no era la idónea. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que en los caminos del Señor podrán haber buenas intenciones de parte nuestra, pero tienen que hacerse a la manera correcta, a la manera en la cual Dios estipula en su palabra. Está escrito: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. Muchas veces nosotros creemos que estamos bien delante de los ojos de Dios y que estamos andando conforme a su voluntad, pero muchas veces no es así. Y si nosotros nos vamos a los Salmos, capítulo 139, versículos 23 y 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que ponernos a cuenta delante de Dios, decirle: Señor, estamos bien delante de tus caminos, para ver cómo estamos andando, cómo estamos caminando delante de tu presencia, mi Señor, porque es la presencia de Dios. Él es puro, Él es santo, Él es sin mancha, ¿ya? Y nosotros también somos llamados a ser santos, porque Él es santo. Y tenemos que andar y predisponernos a andar conforme a la voluntad del Dios Todopoderoso. Ahora usted y yo podemos ver aquí que dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Aquí usted y yo podemos ver ¿qué cosa? Que Obed-edom, hay un Obed-edom que dice que es de la ciudad de Gat, y si es de la ciudad de Gat, era del ejército de David. Pero hay otro Obed-edom de la ciudad de Gat Ramín, que es una ciudad de levitas, ¿ya? O sea, de línea sacerdotal. Ahora, este Obed-edom llevó todo conforme a la voluntad de Dios. Entonces Dios se manifestó, Dios bendijo el hogar de Obed-edom, lo prosperó. En los 3 meses que él dice: bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Porque donde está Dios, la bendición es constante. Donde está el Señor, la bendición es amplia. Dice:
te bendeciré a ti y a todos los que están. Tú serás bendito en tu entrada y tú serás bendito en tu salir. Todo lo que toque en tus manos es bendito, lo que pise en la planta de tus pies es bendito. El fruto de tu vientre, el fruto de tus bestias, el fruto de tus tierras. ¿Por qué? Porque usted está caminando conforme a la voluntad del Señor. Porque usted está llevando todo conforme a la voluntad de Dios. ¿Y Dios qué hace? Lo bendice. Lo bendice a usted grande y maravillosamente. Y vamos a la a primer libro de Crónicas 13, el versículo 14 dice: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que él tenía. Usted y yo tenemos que llevar un evangelio conforme a lo que registra las Escrituras. Usted y yo tenemos que caminar conforme a lo que Dios estipula aquí en su palabra. Él nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y usted y yo tenemos que hacerlo, amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos, todo lo que está aquí, porque el amor de Dios está fundamentado en todos y cada uno de nosotros. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, Él hizo un depósito de amor en nosotros. Y ese amor es el que usted y yo tenemos que reflejar al mundo. Y porque al reflejar al mundo, estamos reflejando a aquel que vive en nosotros, aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros, a aquel que en la cruz del Calvario vertió toda su sangre por todos y cada uno de nosotros, y esa sangre preciosa es la que nos ha comprado a todos nosotros, nos limpió con su sangre, y a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, Él nos dio la oportunidad de restituirnos ante los ojos del Dios Todopoderoso, ante los ojos del Dios Eterno, ante los ojos del Dios que habita en la eternidad y en la inmensidad. Entonces, usted y yo tenemos que caminar y andar conforme a los propósitos y a todo lo que está estipulado aquí en su palabra. No tenemos que llevar un evangelio conforme a nuestras creencias o a lo que nosotros creemos, sino a lo que la presencia del Espíritu Santo de Dios revela todas y cada una de nuestras vidas. Porque en Juan 14, 26 Él nos dice que Él es nuestro tutor, que Él es nuestro guía, que Él es nuestro consolador y que Él es el que nos lleva a toda verdad a todos y cada uno de nosotros. Ahora bien, a través de lo que está estipulado en su palabra, Él nos guía, Él nos dirige. Por eso dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios la que nos guía, la que dirige nuestros pasos y la que nos hace caminar seguros, basados en la confianza que usted y yo tenemos en Él, conforme a la relación que nosotros vamos teniendo cada día con Él. Tenemos que ir creciendo de una manera espiritual para que la presencia de Dios sea bendiciendo a todos y cada uno de nosotros. Bendijo a Obed-Edom, a su casa, a toda su familia. ¿Por qué? Porque Él hizo conforme estaba escrito en las Escrituras en aquellos entonces, en aquellos tiempos. Y ahora usted y yo tenemos que andar conforme a lo que revelan las Escrituras, conforme a lo que dice el Evangelio del Señor. Y Él nos va a bendecir a todos y cada uno de nosotros, tanto espiritual como física, como materialmente. Por eso dice la palabra del Señor: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Él nos quiere bendecir en todos los aspectos, pero Él tiene que ser
el todo en nuestras vidas. Él tiene que ser el que usted y yo le entreguemos todas las áreas de nuestras vidas a Él, para que Él pueda bendecirnos, para que Él pueda dirigir nuestros pasos y para que Él pueda ser su Señor, su luz, para que Él pueda ser esa guía y esa dirección que solo la puede dar el Señor de señores, el Rey de reyes y el principio y el fin, el Alfa y Omega, el Santo y Señor Hijo de Dios. Mis hermanos, esto ha sido la meditación de la palabra del Señor. Espero hasta otra oportunidad que el Señor los continúe bendiciendo a todos y cada uno de ustedes grande y maravillosamente. Y no se olviden de que siempre usted y yo tenemos que estar unidos a esta palabra, porque esta palabra es la que nos alimenta tanto en lo espiritual como también en lo físico, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hasta otra oportunidad, bendiciones a todos. Amén.